Hola, soy Marc General Ventosa, estudiante de grado de Ingeniería Electrónica Industrial, aquí en la ECHE de la Universidad de Valencia, y os voy a contar mi experiencia en el 2 Weeks de Londres. El programa consiste en visitar empresas, son 10 empresas, 10 grandes empresas. Consiste en por las mañanas, vamos, tenemos reunión con el jefe de recursos humanos, también hay becarios, hay gente que acaba de acabar la carrera, te cuentan su experiencia, cómo ellos han llegado hasta el sitio donde están y también muchas veces tienes casos prácticos, simulacros de entrevistas y después de comer tenemos clases de inglés donde te ayudan a prepararte el currículum al estilo inglés, te ayudan a preparar las cover letters, te ayudan a preparar cómo afrontar una entrevista, qué decir, cómo preparar también el intercambio de tarjetas con empresarios. Y os voy a hablar específicamente de 3 empresas, Schneider Electric, Siemens y Aston Martin. En la primera, Schneider Electric, previamente a ir a la empresa nos enviaron por internet un formulario con el cual sacaban tu personalidad, con un test de personalidad, y decían qué función o qué papel podías desempeñar y qué potenciar para acabar mejorando y de cara a una entrevista. También nos hicieron simulacros de entrevista con la jefa de recursos humanos, lo cual sirve mucho para saber cómo prepararla, cómo hay que comportarse, qué hacer, qué no hacer. Luego en Siemens visitamos el edificio de Crystal, que es un edificio creado por ellos para probar tecnología en cuanto a sostenibilidad y ciudades inteligentes. Todo antes de ponerlo en ciudades lo prueban en ese edificio, que es como un mini ecosistema, donde está, si no recuerdo mal, era un 80% autosostenido por sus placas solares, su geotermia. Y luego, en mi caso, una que me encantó, y gracias a Antonio pudimos ir, fue visitar Aston Martin, que es una empresa enorme en cuanto a facturación y es una gran compañía de coches, pero la empresa es muy pequeña, tiene muy pocos trabajadores y está perdida en mitad de Londres. Entonces, desde mi parte que me encantan los coches, es una visita que me encantó y estaba como un niño pequeño viendo cómo se construían los coches, era todo hecho a mano, algo que no sé, que nunca olvidaré. Y bueno, el resumen de esta experiencia en cuanto a qué me ha podido aportar a mí, pues quizás el tomarme la carrera otra vez con un poco más de ilusión, por acabarla, con más motivación, buscar cursos extra por el hecho de tú cuando entras a la universidad piensas que lo que te van a enseñar va a ser todo y después de haber tenido reuniones pues, con empresas muy grandes y sus propios jefes de recursos humanos, que son los que al fin y al cabo luego te van a hacer la entrevista, te van a contratar, te das cuenta de que la universidad es un 10% si llega a los estudios, el resto es cómo eres en tu personalidad, qué cosas has hecho aparte de la universidad. Entonces, desde mi punto de vista, que soy un estudiante que nunca ha tenido dieces, sí que fue algo que me reconfortó y me ha empujado a intentar subir un poco la media, intentar buscarme actividades fuera de la propia universidad, ya sean cursos de afrontar entrevistas, ya sean cursos o asociaciones de estudiantes o trabajar, el resto de cosas que hagas a la vez que la universidad, pero fuera de ella, te va a aportar mucho.